que nos interesa a nosotros conocer, se destacan estas cuatro que estamos viendo acá. Por un lado, el comportamiento de la madera frente a la humedad, el peso específico aparente y real de la madera, comportamiento de la madera frente a las contracciones o retractibilidad, y el comportamiento de la madera bajo el punto de vista de sus propiedades térmicas y eléctricas. En primer lugar, vamos a hacer referencia a la influencia de la humedad o el efecto de la humedad en el tejido leñoso. Hemos hecho algún adelanto de estos, por tanto sabemos o tenemos que saber que la madera es un material esencialmente higroscópico. Esto significa que tiene gran afinidad con el agua en estado líquido o con el agua en estado vapor, es decir, con el agua, si no está líquida, relativa del aire que rodea la madera, en un proceso que implica una interacción permanente con el medio que la rodea. Es decir, el tejido leñoso está en forma permanente tomando humedad del ambiente que lo rodea o cediendo humedad a ese ambiente hasta que alcanza un contenido de humedad que se conoce como contenido de humedad de equilibrio higroscópico. Este estadio implica que el tejido leñoso alcanza un contenido de humedad tal que los procesos de intercambio con el ambiente, ya sea de humectación o de desecación, alcanzan una lentitud tal que se puede considerar detenido. No necesariamente se detiene, porque aún una pieza de madera en un ambiente interior va a tener una determinada susceptibilidad frente a cambios del contenido de humedad de ese ambiente en el cual está emplazada, por más que no esté afectada por lluvia o cosas por el estilo. Sin embargo, esa susceptibilidad a tomar o ceder humedad del ambiente por su condición higroscópica se va disminuyendo en el tiempo a través de procesos que tienen que ver con la composición misma del tejido leñoso, que hacen que la madera alcance un estado que puede considerarse como madera estacionada. Es decir, una madera que mientras no se modifiquen muy mucho las condiciones ambientales, no produce un brusco cambio en su contenido de humedad. Logra una cierta inercia, una cierta estabilidad dimensional. Se logra de ese modo un estado en el tejido leñoso que se conoce en la jerga como de menos nervioso. Es menos susceptible a los cambios de su forma o dimensiones como consecuencia de procesos que impliquen tomar humedad del ambiente o ceder humedad al ambiente. Cuando la madera está más húmeda que el ambiente, cede humedad al ambiente, y viceversa, cuando está más seca que el ambiente, toma precisamente humedad de ese ambiente. El agua en el tejido leñoso está presente bajo estos tres estados que estamos por describir ahora: como agua de constitución, como agua de adhesión o de impregnación, y como agua de capilaridad o agua libre. El agua de constitución está formado por moléculas de agua que forman parte a su vez de las paredes celulares, es decir, forman parte de la estructura de las paredes celulares y no puede ser desalojada del tejido leñoso, salvo que el tejido leñoso
se ha destruido por la acción del fuego, es decir, esta agua de constitución no es desalojable del tejido leñoso en un proceso de secado. No nos interesa, obviamente, desalojarla tampoco, no tiene ningún efecto nocivo y, como digo, forma parte de la estructura. Se denomina agua de constitución. Además de eso, el agua puede estar presente como agua de adhesión o agua de impregnación. Y esos términos se usan porque esta zona más oscura está representando el agua que está adherida a la superficie interior de las paredes celulares. Se dice también que es agua que impregna las paredes celulares y esta agua sí es eliminable por secado. En un proceso de secado se va a eliminar una parte importante del agua de adhesión o agua de impregnación. Esto que estamos viendo acá acá está más fácil de ver, es un corte longitudinal de una célula, una fibra de madera, que es hueca en su interior. Esto se conecta con otra fibra en un sistema que no está representado acá, pero que hace que la savia en un proceso ascendente, la savia bruta, suba por el interior de la fibra, se conecte con otra al costado, suba así, se conecte con otra y siga subiendo hasta llegar a las hojas para el proceso de fotosíntesis. Cuando la savia desaparece, idealmente queda este espacio, este hueco, este intersticio intracelular conteniendo aire. Cuando está sin nada de humedad la madera, que se conoce como el estado anhidro, lo normal es que tenga como mínimo un poco de agua de adhesión o de impregnación, y cuando la cantidad de agua que pueden ser retenidas, adheridas a las paredes celulares, excede la capacidad de adhesión, aparece el tercer estado en el cual el agua puede estar presente, que se denomina agua de capilaridad o agua libre. Es agua, esto verde que estamos mostrando acá, que está contenida en los vacíos celulares y que se manifiesta a partir del punto a partir del cual no hay más capacidad por parte de las paredes celulares de contener agua de adhesión o de impregnación. Esta agua libre o agua de capilaridad se presenta o aparece a partir del momento del contenido de humedad en que, como decimos, las paredes celulares se encuentran saturadas, es decir, se encuentran sin posibilidad de tomar más agua en un contenido de humedad que se denomina punto de saturación de las fibras. A partir del punto de saturación de la fibra se hace presente en el interior del tejido leñoso esta agua de capilaridad o agua libre. La suma del agua de adhesión más el agua de capilaridad, la suma de esos dos cantidades de agua que estén contenidas en el tejido leñoso es lo que determina la humedad de la madera y se expresa como un porcentaje del peso de la madera en estado anhidro, de la madera seca, de la madera o de ese tejido leñoso sin agua de capilaridad y sin agua libre, en estado anhidro. Al estado anhidro le corresponde un contenido de humedad igual al 0%. Esto está, entonces, expresa la cantidad de agua en peso referido al peso del tejido leñoso en estado anhidro. El peso de la unidad de volumen del tejido leñoso, incluidos los intersticios del peso específico aparente, en estado anhidro. El porcentaje de humedad que puede llegar a contener el tejido leñoso responde a su gran higroscopicidad, y como vamos a ver ahora, en estado verde, es decir, recién apeado en época de alta actividad vegetativa, en época de primavera o verano, puede llegar a tener un contenido de humedad superior al 100%,
Y en ese caso lo que va a contener el tejido leñoso es savia. Savia que está circulando en su interior. Por otro lado, si ese tejido leñoso se sumerge en agua y se mantiene en esa condición un tiempo prolongado, ese contenido de humedad puede llegar a representar el 200%. Eso en términos prácticos quiere decir, en el primer caso, que del peso total de una pieza de madera, la mitad es madera y la mitad es agua, y en el otro caso de la madera sumergida, del peso total, un tercio aproximadamente es madera y los otros 2 tercios aproximadamente son agua. En promedio, estos valores que están indicados acá pueden ser considerados razonablemente obtenibles para, por ejemplo, las especies frondosas pesadas, cuando son apeadas, es decir, en estado verde, pueden llegar a tener 75% de contenido de humedad. Ahí estamos, por ejemplo, haciendo referencia a una madera de lapacho, una madera de algarrobo. Pueden entrar también algunas especies de cedro. A su vez, ese porcentaje puede llegar al 110% para frondosas de mediana densidad, mediana o baja densidad, y al 130% para coníferas, donde entran los pinos, como ya hemos visto. Se define convencionalmente como punto de saturación de la fibra o humedad de saturación de la fibra aquel porcentaje del contenido de humedad del tejido leñoso a partir del cual empieza a manifestarse o empieza a encontrarse en el interior del tejido leñoso el agua libre, un contenido de humedad que varía según la especie entre el 25 y el 35%. Ese estadio, ese momento, en un proceso de variación del contenido de humedad del tejido leñoso, es importante porque determina cambios en el comportamiento del tejido leñoso según se trate de circunstancias en las cuales tiene un contenido de humedad superior al punto de saturación de la fibra o un contenido de humedad inferior a ese punto de saturación de la fibra. Como ya hemos visto, el contenido de humedad del tejido leñoso afecta de modo determinante y notable sus caracteres físicos y mecánicos. Fíjense que del contenido de humedad dependen los cambios volumétricos. La madera modifica no solo su volumen, sino también su forma como consecuencia de cambios en su contenido de humedad. Las resistencias en general, todas las resistencias, excepto la tenacidad, siempre que se trate de una misma especie y que tengan el mismo peso específico aparente, van a mejorar por desgestación, van a empeorar por humectación. La madera, cuanto más seca es, más resistente. Y si se compara siempre la misma especie y con el mismo peso específico aparente, es una regla que no falla. Lo único que no se incluye dentro de ese concepto, lo único que no se ve afectada por el contenido de humedad de la madera o del tejido leñoso es la tenacidad, que es la resistencia a la flexión dinámica o al choque. Vamos a ver eso también por qué. También depende del contenido de humedad el poder calorífico, si quisiésemos usar madera como combustible, depende del peso específico aparente y depende de las conductibilidades térmicas, acústicas y eléctricas. Como influye de un modo tan determinante el contenido de humedad, entonces es que resultó necesario establecer convencionalmente una humedad normal o estándar igual al 15%. Esto es necesario para poder comparar resultados que pueden ser obtenidos con distintas especies en distintas condiciones. Para poder comparar entre sí los resultados obtenidos es necesario que estén referidos o hayan sido realizados los ensayos con un contenido de humedad del 15% del tejido leñoso. Y se adopta en el 15% porque es un valor
frecuente o que se estima muy frecuente como humedad de equilibrio higroscópico en la mayoría de los casos en que el tejido leñoso está usado en términos prácticos. La determinación del contenido de humedad de la madera entonces resulta ser de gran importancia para la previsión de los resultados que resulten de su uso. Por tanto, es importante que nosotros podamos conocer cuál es el contenido de humedad frente a un uso determinado. Para eso, además de haber ensayos de laboratorio que requieren tiempos relativamente prolongados y no siempre están disponibles, se pueden hacer algunas determinaciones en el campo a través de el uso de estos aparatitos que se llaman higrómetros, que una vez que son introducidos con estos puntitas, son unos clavos que se introducen en la madera o se incrustan en la madera. Estos actúan como electrodos y por uno de ellos se emite una corriente eléctrica, se lo recibe por el otro y se mide cuál es la resistencia eléctrica a la madera en el momento del ensayo, y a partir de ahí se puede llegar a deducir cuál es el contenido de humedad de la madera que se está ensayando. El uso de algunos higrómetros, por ejemplo, este señor tal vez esté por comprar esta madera y quiere saber qué contenido de humedad tiene. Acá le está indicando en el orden del 11%. Esto tiene la limitación de que, como ven acá, esta pieza tiene un clavito ahí introducido, el otro está acá, no se ve en la imagen, pero va a medir la humedad de la superficie, digamos, atravesada por el clavo, es decir, no mide el contenido de humedad en profundidad del tejido leñoso, este otro caso, un higrómetro más, todavía de mano. Pero bueno, lo importante con esto es que llegado a la necesidad, llegado el caso, y si no estamos comprando o utilizando un material cuya procedencia sea confiable, podemos recurrir a estos aparatitos para comprobar su contenido de humedad. En cuanto al peso específico, lo que tenemos que tener en cuenta es que, como cualquier cuerpo poroso, al tejido leñoso o del tejido leñoso se pueden distinguir dos propiedades vinculadas con el peso. Uno es el peso específico real, que es el peso del volumen de la materia sólida de la porción del tejido leñoso, es decir, el peso de la materia sólida del tejido leñoso sin tener en cuenta los espacios vacíos que están dentro del tejido leñoso. Es como si el material se comprimiese tanto como para que desaparezcan sus vacíos y en ese momento se registrase tanto el peso como el volumen. Y por otro lado, el peso específico aparente, que es el peso de la unidad de volumen del tejido leñoso en estado anhidro, pero considerando los espacios vacíos, con el 0% de contenido de humedad. El peso específico real es prácticamente constante para todas las especies. Está midiendo el peso específico de las fibras de la madera y está en el orden del 1,56 toneladas por metro cúbico. Esta es la magnitud que tendría el peso específico del tejido leñoso si no tuviese intersticios. Mientras que el peso específico aparente es muy variable según las distintas especies y puede eventualmente variar también entre distintos especímenes. Depende puramente de las características y de la estructura del tejido leñoso que estemos considerando. El peso específico aparente tiene valores muy disímiles según la especie de madera. Por ejemplo, en el caso de la madera balsa, que es una madera conocida como una madera muy liviana,
puede tener valores del orden de 0,1 tonelada por metro cúbico en un extremo, mientras que en el otro puede el peso específico aparente de una madera como el quebracho colorado puede llegar a 1,5 toneladas por metro cúbico, y nosotros vemos que el peso específico del tejido leñoso es 1,56 toneladas por metro cúbico. La conclusión es que la madera de quebracho puede llegar a estar constituida por un tejido leñoso sin espacios huecos en su interior. Esta es una de las características que, por supuesto, justifica el comportamiento tanto físico como mecánico de esta especie tan valorada y tan utilizada en nuestro medio como el quebracho colorado. Las determinaciones del peso específico aparente se pueden hacer en condiciones normalizadas con la norma IRA 9544. Según las distintas magnitudes del peso específico aparente, puede haber una clasificación. Por ejemplo, con peso específico aparente menores a 0,35 toneladas por metro cúbico, esas especies de madera se clasifican como muy livianas, y a cada uno de ejemplos, en este caso el palo borracho, en hasta 0,55 toneladas por metro cúbico se clasifica como madera liviana. El pino eliote y pino paraná son dos especies coníferas paraná autóctonas de Argentina, eliopino, que están hoy en día contenidas, normalizadas dentro de en determinadas condiciones, que ya veremos un momento, dentro del CIRSOC 601. Después madera semipesada como petrel y cedro, pesada, quebracho blanco y sevil, y muy pesada como quebracho colorado, lapacho, palo santo y el pino. Vamos a ver ahora otra de las propiedades físicas que nos interesa mucho tener en cuenta, conocer de su ocurrencia y de los perjuicios o, digamos, desastres que puede ocasionar si es que no está controlada, que son las contracciones, que son modificaciones de las longitudes y del volumen del tejido leñoso debido a variaciones de su contenido de humedad. Esas modificaciones, aumentos o disminuciones, solamente están ocasionadas por variaciones en el contenido de humedad. Por las características que tiene el tejido leñoso, esas modificaciones no solamente pueden traer como consecuencia que se obtenga una pieza de madera que tenga distinto tamaño que el tamaño que tenía originalmente antes de variar su contenido de humedad, sino que además de tener distinto tamaño, va a tener distintas formas, porque las dimensiones o los porcentajes en los cuales se modifican las longitudes según la dirección axial, radial y tangencial varían entre sí, y aún para un mismo magnitud de variación de contenido de humedad, esas dimensiones en general son diferentes. Lo esperable es que sean distintas. Esas dimensiones van a, digamos, disminuir en sus magnitudes en proceso de secado y se van a expandir o se van a agrandar en un proceso de humectación cuando el tejido leñoso tome humedad del ambiente. Cualquiera de las dos circunstancias obviamente no son deseables porque tienen relación directa con la estabilidad dimensional, o más bien con la falta de estabilidad dimensional del tejido leñoso. La falta de estabilidad dimensional del tejido leñoso es una de sus mayores desventajas. Una de las razones que llevan al fracaso del uso de la madera como elementos estructurales tienen que ver justamente con deformaciones, algunas vinculadas de modo directo con las contracciones
otras vinculadas con estados tensionales, pero siempre en los dos casos vinculadas con el hecho de haber puesto en servicio una pieza de madera sin que tenga un contenido de humedad de equilibrio higroscópico, que es una condición necesaria para lograr un buen fin en la estructura que estemos nosotros utilizando. En esta gráfica se representa la variación del volumen de una pieza de madera. El volumen está representado en el eje de la Y, en función de la variación del contenido de humedad y desde un contenido de humedad que corresponde al estado verde. Lo que podemos ver en el gráfico es que hasta contenido de humedad del orden del 60%, desde humedades mayores, por supuesto, esas variaciones no producen efecto notable en la madera. Entre el 60 y 30% de contenido de humedad, aproximadamente el punto de saturación de la fibra. Las variaciones, si bien existen, no son tampoco apreciables, mientras que sí tienen magnitudes apreciables para el periodo comprendido de entre el punto de saturación de la fibra, entre el 20 y el 35, entre el 25 y el 35% aproximadamente, dependiendo de la especie, y el punto en el cual la madera se encuentra en estado anhidro, lo cual determina su volumen seco. Dentro de ese periodo, la gráfica toma una variación lineal que muestra la mayor susceptibilidad de las variaciones por contracción, siempre y cuando se vaya de valores altos de humedad a valores menores, para el tejido leñoso. Como nosotros vamos a estar utilizando tejido leñoso con contenido de humedad del orden del 15%, del 12%, del 16%, del 11%, dependiendo del caso, siempre vamos a estar dentro de la zona para la cual el tejido leñoso es altamente susceptible. Si nosotros ahora evaluamos el comportamiento del tejido leñoso en un prisma rectangular como el que vemos acá, en cuya cara superior e inferior, o cuya cara inferior y superior corresponden a un corte transversal de un tronco, vamos a situar la dirección axial a lo largo del prisma. Vamos a suponer que las direcciones radiales están marcadas en esta línea roja, mientras que direcciones tangenciales están marcadas en la línea azul. Lo que podemos encontrar cuando se analiza el comportamiento del tejido leñoso frente a las contracciones es que una determinada variación del contenido de humedad que produzca una variación de 1 en el sentido axial puede producir variación de 3 de la misma magnitud en el sentido radial y puede producir una variación de 10 en el sentido tangencial, siempre de las mismas unidades. Quiere decir que en el sentido tangencial la variación es 10 veces superior que la variación axial y que en el sentido radial es 3 veces superior que en el sentido axial. Esto significa que la pieza entonces, que modifica de ese modo tan particular sus dimensiones, al final del proceso de desecación, lo mismo sería al revés, pero supongamos que sea de desecación, va a no solamente, como estamos diciendo, tener distinto volumen, no solo vamos a tener un volumen más pequeño, sino que además su forma se va a ver modificada porque sus dimensiones han variado de un modo aleatorio. La representación de ese comportamiento en estas curvas muestra las contracciones en un eje y los contenidos de humedad en otro. En la parte inferior estaremos graficando la variación en el sentido axial desde el punto de saturación de las fibras, aproximadamente 30% y hasta el estado anhidro. Muestra una pendiente esa variación,
mucho mayor es la variación radial, la pendiente de la variación radial es mucho mayor la variación de la pendiente tangencial. Este particular comportamiento del tejido leñoso es que sea justamente muy perjudicial, sea muy conveniente controlar el desarrollo de las contracciones con las piezas una vez que está maderada y está puesta en servicio, y eso se logra fundamentalmente a través de mecanismos que hacen o que llevan a poner la pieza en servicio con un contenido de humedad higroscópico y a través de protecciones que se ejercen sobre el tejido leñoso para que ese contenido de humedad se mantenga lo más inalterado posible en el tiempo. La susceptibilidad del tejido leñoso frente a las contracciones se puede expresar también a través de un coeficiente de variación volumétrica total que muestra cuál es la variación, en este caso del volumen, del tejido leñoso en estado verde, es decir, recién apeado, hasta el estado anhidro, y podemos encontrar entonces tejidos leñosos que varían entre el 5 y el 10% su volumen, hasta algunos que varían entre el 15 y el 20%. Es decir, el volumen del tronco, que tenía el tronco antes de ser secado, es mucho mayor que el que tiene una vez seco, de hasta el 20%. Por supuesto, esto depende del tejido leñoso de que se trate, por tanto, los que tienen menor coeficiente de contracción volumétrica van a mostrar débil retracción, mientras que los que tienen mayor coeficiente de contracción volumétrica se clasifican como de fuerte retracción. Y además de eso, también se puede calcular o utilizar el coeficiente de contracción o de retractibilidad, que representa la contracción que se produce en alguna de los parámetros que estamos midiendo con una variación del 1% del contenido de humedad, siempre para contenidos de humedad inferiores al punto de saturación de la fibra. Ese coeficiente de contracción puede ser volumétrico, axial, radial o tangencial, según se refiera a las distintas direcciones que hemos visto, o se refiere a la pieza en su conjunto, y según esas magnitudes se puede también clasificar como madera de baja contractibilidad o retractibilidad o débil retractibilidad, aquella que tiene un coeficiente de contracción volumétrica de 0,15 0,35%. Acuérdense que la contracción volumétrica axial, radial o tangencial se logra o se mide con la variación del 1% del contenido de humedad, hasta maderas que son muy susceptibles a las contracciones de fuerte retractibilidad, donde ese porcentaje llega a ser del 1%. Para que tengan una pauta, las maderas de débil o baja retractibilidad se utilizan, por ejemplo, para pisos interiores, para parquet, para entablonado, se utilizan para marcos de puerta o para hojas de puerta de madera, mientras que las de fuerte retractibilidad se utilizan como leña. O sea, no se utilizan porque dan muy mal resultado. Vamos a ver ahora unas ilustraciones que reflejan lo que estamos viendo. En este caso se trata, una vista de un corte transversal de un tronco, y muestra una tabla de madera obtenida de esta zona, de esta porción. Ahí vemos que la tabla va a tener en sus dos longitudes o magnitudes más importantes, obviamente el largo de la tabla emerge de la pantalla, lo que estamos viendo en los lados de su sección transversal. Los dos más largos son direcciones, pues están dispuestos en direcciones tangenciales, mientras que los dos más cortos están dispuestos en direcciones que también son tangenciales, pero al tener menor longitud, las más largas se deforman mucho más en mayor medida que las más cortas, y se produce ese efecto que se llama abarquillado. Una tabla obtenida en esta posición es muy susceptible a la deformación y muy susceptible
al efecto que producen las contracciones. Esto que vemos acá solamente podría aplicarse si es que la madera de este tronco va a ser destinada a la fabricación de un violín. No se toman estas precauciones en el caso de madera que se destina a un uso estructural, pero vale la pena, sirve que lo vean para terminar de conceptualizar. En este caso, las dos longitudes principales tienen direcciones que, si bien es cierto, no son radiales netamente porque no pasan por el centro del tronco, pero tienen dirección prácticamente radial, mientras que las dos menores tienen dirección netamente tangencial. Este es el tipo de corte o la ubicación en el corte de un tronco que produce una deformación más uniforme. Ahí se va a presentar sobre todo un cambio de volumen, no tanto un cambio de forma. Pero acá se muestran otros tipos de corte. Nos quedan 2 minutos, vamos a tratar de terminar muy rápido, y lo que no terminemos ahora ya véanlo ustedes directamente de los apuntos. Es decir, la próxima clase desarrollamos las propiedades mecánicas de la madera. En cuanto a las propiedades térmicas, nos interesa conocer, por un lado, que se considera que la madera no dilata por acción de la temperatura, y esto tiene que ver con el hecho de que la pequeña dilatación que sí muestra el tejido leñoso como consecuencia del aumento de temperatura se contrarresta con las contracciones que se producen a través del proceso de desecación, que produce a su vez ese aumento de temperatura. Por tanto, se puede considerar que la madera no modifica sus dimensiones por dilatación térmica. Esa característica es una condición muy, muy importante y muy valorada y muy considerada, sobre todo cuando la madera se encuentra expuesta en ambientes, en un incendio, así bajo la acción del fuego. Por otro lado, la conductividad térmica de la madera es bastante baja. Acá están indicadas las unidades. Puede ser 0,93, 0,21 vatios por metro Kelvin, mientras que, por ejemplo, el hormigón es 1,2, es decir, muchísimo más comparado con ladrillo hueco, ladrillo común, etc. En cuanto a las propiedades mecánicas, la resistencia mecánica de la madera, eléctrica de la madera, perdón, aumenta en la medida que aumenta el contenido de humedad, y más allá del punto de saturación de la fibra puede ser igual a la conductividad del agua. Bueno, ahí se corta ya. Entonces nos convocamos de nuevo para el lunes que viene. El miércoles no va a haber clase, sino el lunes que viene ya le voy a dar los enlaces y demás a las 16 horas. Muchas gracias.